Este programa va dedicado para todos ustedes. Vamos a hablar sobre la droga. Radio Verga. Don't go crazy. Este es el especial de Radio Verga sobre droga. Tenemos aquí al experto Bernardo. Conejillo de Indias. El conejillo de Indias. Él es experto en ciertos temas. Vamos a aprovechar un poco, así como hemos aprovechado en otras grabaciones, el conocimiento de diferentes individuos. Vamos a aprovechar el conocimiento de Bernie para que nos cuente un poco sobre lo que sabe en relación a las drogas. Este podcast se va a dividir en dos. El primero va a hablar sobre cuestiones de drogas y la segunda parte va a hablar sobre cross-punk. Solamente que no ha llegado Edson. Edson es el especialista. También Bernie le sabe al cross, pero vamos a dejar un poco marcado cómo se va a llevar el podcast. Bernardo, ¿qué es una droga? Una droga vendría siendo cualquier sustancia que altera el sistema nervioso. Estamos hablando desde el tecito que te da la abuelita para que te sientas mejor, hasta el caldo de pollo, hasta el tabaco, café. A ver, un momento, ¿por qué estás considerando un caldo de pollo como una droga? Pues porque psicológicamente cuando comes, esto te da una sensación de satisfacción, lo cual viene a través del sistema nervioso, así que pues básicamente el caldo de pollo es una droga si quieres. Entonces todo lo que lleguemos a consumir y cause un efecto en nuestro organismo es considerado una droga, entonces. Sí, en el estricto sentido de la palabra sí. Obviamente hay drogas que alteran más tu comportamiento y tu sistema nervioso que otras. Entonces, por eso hay, digamos, adictos a la comida. Al igual que hay adictos a la televisión y no es una sustancia, pero sí es una respuesta de tu organismo. Tal vez estamos hablando de una adicción diferenciada de una droga, ¿no? ¿Qué diferencia hay de una adicción y una droga? Bueno, sí, una adicción pues es una conducta que se va reforzando en las personas, que es una recompensa que da tu cuerpo, pues. Te estimula, ¿no? Ajá, cualquier cosa que te estimule, como la gente que le mama ir a hacer ejercicio, es porque recibe de su cuerpo una Las ganancia endorfinas, ¿no? química, sí. Entonces, pues bueno, sí, adicción y droga, bueno, son dos cosas diferentes, pero que si te das cuenta, sí tienen algo en común, ¿no? Que a la gente le causa satisfacción, pues, hacerlas. ¿En qué momento podrías considerar que una droga pasa a ser una adicción? Porque también hay una distinción ahí, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Una droga se vuelve una adicción hasta que tu cuerpo empieza a darte esta recompensa química, pues. Porque al principio cualquier persona puede probar una droga, le puede gustar o no le puede gustar. Y depende de su conducta, depende de su... También hay a veces hasta, ¿cómo se dice? Predisposición. Sí, predisposición genética hacia una droga. Así que pues todo depende de la conducta de la persona. Yo alguna vez llegué a escuchar que una adicción se convertía, digamos, o más bien una droga o cualquier cosa, como tú lo mencionas, que te da como cierta satisfacción, se convierte en adicción cuando dejas de hacer ciertas cosas para aplicarse a esa droga o a esa actividad o a esa lo que sea. Así como lo es, digamos, como a lo mejor hasta masturbarte, ¿no? Jalártela. Te llega a causar adicción. Entonces el morrito que tiene 13, 14 años y está encerrado en su cuarto masturbándose, su mamá le dice, vete al cine o vete con tus amigos o vamos al centro comercial o a donde sea. Pero él no quiere por quedarse en su casa tocándose. Cuando empiezas a dejar de hacer ciertas cosas por tener ese placer, en este caso estamos hablando de masturbarse, eyacular, expulsar desde el pene, ese placer puede llegar a prohibir hacer otras cosas. Lo mismo pasa con otro tipo de adicciones. Partiendo de la idea de que una adicción y una droga, puedes consumir una droga y no ser adicto. Sí, incluso hay gente que hasta que hasta somos productivos cuando consumen, ¿no? Pero pues esa es una definición bastante obsoleta, porque hay muchas cosas que fueron fundadas sobre las adicciones por esos grupos de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos que para empezar están peleados con la ciencia. Los alcohólicos, esos conceptos, esas ideas. Sí, incluso abiertamente en su ideología lo dicen, que están peleados con la psicología y la psiquiatría y la ciencia, porque pues son un grupo retrógrada, pues, viejísimo, que sí, no digo que no haya ayudado a mucha gente, digo, hay gente que de plano sí tiene que chingados dejar de hacer esa cosa, porque sí, como tú dices, dejan de hacer todo lo demás, pero esa definición de adicción es muy vieja, y pues no, o sea... no hay que relacionar, digamos, el que una persona prefiera hacer una cosa a otra porque una le da placer, porque, pues, no sé, obviamente... Entonces, ¿en qué momento podremos definir una adicción?
pues una adicción, pues creo que es así de fácil como, pues, el repetir un patrón un patrón de conducta que se deriva a, pues, algo, no sé, que te causa placer, pues. Pero, pues, no sé. Creo que esa sería una definición que necesitaríamos buscar por parte de un psicólogo, tal vez, ¿no? ¿Tú eres economista, Pérez? Sí. Beren es economista, pero sabe mucho, nada más paréntesis ahí. Pero pues todo el mundo sabe que la economía es así como no sé, te da mucha cuerda para hacer fanfarrón, así que por eso también le entro a pedos psicológicos y ajá. Pero sí, bueno, pues la adicción está muy cabrón, como te das cuenta, definirla. Dentro de ciertas sociedades, ciertas maneras de vivir, ciertas sociedades en general, existen cierto satanismo en relación a ciertas drogas. Vamos a partir de la marihuana. ¿Por qué consideras tú que la marihuana pudiera estar tan satanizada en ciertos lugares? Porque llegamos a suponer y a saber que en varios lugares, digamos, ya se ha legalizado para uso recreativo o medicinal. Pero, por ejemplo, acá en México tenemos como ciertos tabús. ¿Cómo o por qué la droga está satanizada? Pues hay muchas cosas que se pueden asumir de la sociedad mexicana. Pero, por ejemplo, hace 70 años ya, México en ese tema era un país bastante avanzado. Porque incluso era conocido que, pues en la revolución, tú sabes, la canción de la cucaracha, La cucaracha. En México sí era muy consumida la marihuana por la clase obrera. Y después de que se terminó la revolución, vinieron un montón de reformas en las que incluso quitaron armas y todo eso. Pero, y para que todos los escuchas. Radio Verga Escuchas. Tomen nota, en México ya habían dispensarios de marihuana en el tiempo de Cárdenas porque, pues como era pues no un problema, pero pues sí era como una cosa muy arraigada a la gente que se tenía que controlar. Fue uno de los primeros países que pusieron dispensarios, pero no estaban en todos lados, estaban en el DF, estaban en Tijuana y en ciudades así muy importantes. Y después de esto viene Miguel Alemán y quita todas estas cosas. Pero estás hablando como de 40 años más o menos de separación. Porque Cárdenas fue en los 30, ¿no? 30. ¿O no? Sí, no, fue en los 40. No me acuerdo. Según yo fue por ahí del 38, a lo mejor del 38. La expropiación petrolera. Pues no duró su periodo del 38 a los 40, algo así. Bueno, no sé, yo recuerdo que eran los 40 y total, que llegó este otro cabrón y los quitó. Y bueno, total, ahí empezó, pues, no sé, la sociedad mexicana, con todo lo que tiene, decidió, al igual que en la actualidad, pues, que se hicieron reformas y nadie hizo nada al respecto, pues se hicieron reformas en ese sentido y la gente volvió a creer que era malo esto, pues. En vez de darle una salida un poco más, ¿cómo se dice? Pues más natural, porque de todas formas las drogas nos han acompañado desde... ¿Qué habrá influenciado para este cambio o estas reformas de las que hablas? Pues como economista yo creo que son completamente económicos las consecuencias, porque todo esto se hizo a favor, al igual que en Estados Unidos empezaba la prohibición, incluso allá en Estados Unidos del alcohol, que están bien como estas ciudades fronterizas y se volvieron famosas porque la gente de Estados Unidos podía consumir alcohol ahí, así que por eso yo creo que fueron motivos completamente económicos. Entonces, ¿tienes la visión tú de que fue por cuestiones económicas y políticas? Yo habría leído en algún momento, no sé si sea verdad o no, que tuvo que ver mucho la industria farmacéutica, porque digamos que como sabemos, pues las plantas curan a las personas y se quiso como atribuir cosas que no eran verdad a la marihuana, pero realmente era porque la marihuana curaba ciertos males. No sé si sea verdad o no, solamente no creo si lo veí o lo escuché, lo leí, no recuerdo. Pues lo que sí es que con la prohibición nunca vas a saber realmente qué es lo que tiene la planta, al igual que hoy en día se siguen descubriendo propiedades nuevas de plantas que ya estaban ahí, pues. Con la prohibición lo único que tienes es que se niega pues todo beneficio de la planta. Todo el mundo ya le sacó como 5,000 propiedades a la marihuana, quita convulsiones a los morros estos, se puede utilizar para construir, hacer ropa, comerse,
Y pues no sé, simplemente si prohíbes una sustancia, pues tú te quedas sin el beneficio, es todo. Pero de alguna manera varios países ya descubrieron, ¿no? Todo lo que pudiera hacerse. Pues sí, están beneficiando. Incluso lo peor de todo es que esta guerra del narco que estamos viviendo ahorita, lo peor de todo es que nosotros producimos un chingo de marihuana y también se consume en Estados Unidos, pero como ellos ya están legalizando, ahora nosotros les vamos a tener que consumir a ellos. Y lo peor de todo es que sí está bien chida, así que sí les vamos a tener que consumir. Está chida. Bien. La marihuana se supone que dura entre 30 minutos y 1 hora en pegarte, ¿no? A veces, bueno, depende tú, como dices, lo chido de la marihuana. A veces la marihuana, al tardarte en pegar, hay mucha gente que anda por ahí suelta y después se le atribuyen ciertos robos o asesinatos, todo esto a la marihuana. ¿Crees que la marihuana tiene que ver realmente con el comportamiento de las personas o solamente las personas jodidas cometen ciertos actos que se consideran ilegales? Sobre eso, al respecto de eso, pues sí tengo que decir que eso es completamente falso, porque es obvio que nadie en ese estado ni siquiera le dan ganas de robar. O sea, los efectos de la marihuana son completamente contrarios. En todo caso, están consumiendo otra droga. Que hay que decirlo, hay drogas buenas y hay drogas malas. Al igual que hay una cierta dosis que te puedes dar de una y cierta dosis de otra. Y pues por ejemplo en la marihuana se ha comprobado que no hay ni siquiera una dosis máxima que te puedas dar. Entonces no hay, digamos, sobredosis de marihuana. Sí, no hay, hasta la fecha no se ha encontrado ningún efecto malo, a menos que te refieras a los efectos psicológicos, como por ejemplo cuando la gente le da la tal pálida. Pero pues es una cosa que sucede con casi todas las drogas, ¿no? Cuando te das demasiado de algo, creo que siempre te va a suceder eso, así que... Sí, mucho de eso. Es igual que, por ejemplo, cuando consumes a lo mejor tabaco, es posible que por el humo que estás consumiendo te dé, no sé, que se te madren los pulmones, ¿no? De igual manera, si consumes marihuana en exceso, se te van a madrar los pulmones. No deja de ser humo que estás metiendo a tu cuerpo. Claro. También, bueno, llegué a leer, adolescentes que llegaron a consumir marihuana, se llegó a demostrar que su coeficiente intelectual llegó a bajar en un 5%, 5 puntos, 5 puntos, y por lo mismo, como el cerebro todavía no está, digamos, maduro, puede llegar a tener afectaciones, todavía no capta las cosas de cierta manera, se está fortaleciendo. ¿Qué opinas tú entonces en relación a estas afirmaciones de una investigación en las que dice eso, que el coeficiente intelectual de los que consumen marihuana en la adolescencia puede llegar a ser afectado? Pues tengo muchas cosas que decir sobre eso. ¿Cómo qué? Porque, pues para empezar, los exámenes de coeficiente intelectual también ¿Son subjetivos? Sí, son subjetivos. Y incluso, pues Trump salió genio, así que no creo que eso pruebe nada. ¿En serio? Sí. Y obviamente pues él se lo hizo y su gente lo evaluó y pues dijo que era un genio, pues sí, o igual, no sé, yo creo que también esos exámenes habría que checar mucho realmente la situación de los jóvenes, porque se agarraron a pues puros jóvenes, digamos, con problemas y así, pues obviamente que va a bajar, se puede decir. No creo que aumente mucho el coeficiente intelectual si estás todo el tiempo con problemas con tu familia o en la calle o yo qué sé. Bueno, por otro lado, pues sí, no sé, tampoco estoy a favor del abuso, ¿no? Sí. De las drogas. Digo, si consumes, es tu problema, pero siempre tiene que ser en moderación y siempre tienes que controlar la sustancia, porque si la sustancia te controla a ti, pues igual y sí, no sé, puede alterarte mucho. Oye, otra cosa que leí, que a lo mejor tú sabes sobre esto también, que supuestamente si llegas a consumir marihuana después de un cierto tiempo, se llegan a generar bolas de grasa entre las neuronas, o entre los transmisores de las neuronas. Algo así como bolas de grasa, no me acuerdo exactamente, a lo mejor estoy echando mentiras, pero que como el cerebro funciona por medio de choques eléctricos, estas bolas de grasa crean una cierta interferencia en el cerebro, porque, bueno, la electricidad del cerebro, no sé, las transmisiones eléctricas necesitan viajar a cierta velocidad. Entonces, estas bolas de grasa lo que hacen es interferir, y eso hace que, bueno, quienes consumen llegan a lucir lentos, con problemas hasta para hablar, o un poco así como retraídos y como que andan en su pedo y esto, pero porque están procesando las cosas de diferente manera. Pues de hecho yo había leído
un estudio que dice Contrario. todo lo contrario. Sí, que de Estamos hecho, en diferentes fuentes de información. es que las fuentes de información, todo tiene que ver de tu punto de vista, porque al igual que las estadísticas te pueden decir una cosa y al final la realidad es otra, también un estudio te puede decir que te salen bolas de grasa si fumas mota. Y no sé, pero No recuerdo sí, si eran bolas de grasa como tal, ¿no? Pero Ajá. algo así. pues yo por ejemplo en el estudio que yo había leído, más bien la mota lo que hace es que conecta cosas, las neuronas no siempre están, no todas están interconectadas entre ellas, pues. Y Ya llegó Edson, pero no quiere entrar. Ven, güey. ¿Por qué no quieres pasar? ¿Andas de fresa? Sí. Y por ejemplo, yo lo que había leído es que más bien se refuerzan conexiones o incluso que se hacen nuevas conexiones con otras neuronas, que esto en lenguaje más coloquial es que conectes una idea con otra y eso es beneficiario, ¿no? Ajá. Pues no sé. La verdad, a mí no me importa. Algo también muy importante que mencionaste anteriormente, la predisposición dentro de tu código genético te hace, así como rechazar ciertas cosas, te hace ser más susceptible a otras, ¿no? A lo mejor yo tengo bastante agrado por el alcohol, tiene mucho que ver de dónde venimos. Sí, si eres prieto, si eres blanco. Yo soy prieto, por lo tanto también soy alcohólico y drogadicto. Estamos hechos para robar, asaltar, cuídense, Violar. violar sobre todo. Entonces, si uno tiene a lo mejor cierta predisposición, quizás lo que puedes investigar te forje una idea, ¿no? Ajá. ¿No? Sí, obviamente. Tampoco. Otra cosa que también es importante hablando sobre sustancias y sobre adicciones es que siempre tienes el control. Incluso la gente cree que está como que encarcelada dentro de su cuerpo, controlada por sus emociones, pero pues las emociones son también algo genético. O sea, cuando sientes algo, sea por una sustancia, sea por una experiencia completamente sobrio, lo que sea, los sentimientos simplemente son el cerebro de uno planeando qué va a hacer en el futuro. Así que cuando una persona siente miedo, lo que sea por una sustancia, sea por lo que sea, simplemente es su cuerpo dándole una respuesta, digamos, de adrenalina o yo qué sé, ¿no? Pero todo es controlable, o sea, yo siento que puedo hablar de este tema porque incluso he estado en rehabilitación y he estado en terapias y la chingada, y lo que he entendido es que uno siempre tiene el control. Es muy fácil con una droga que te afecta el sistema nervioso sentir que uno no tiene el control, pero siempre está en la voluntad de uno el hacerlo o no. Y Oye, pero por ejemplo, hablas de que está en la voluntad de uno, pero también estamos hablando de elementos químicos funcionando, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Porque Sí. tu voluntad puede ser, a lo mejor, yo no sabiendo del tema directamente, pero a lo mejor alguien que sí quiere salir de, no sé, cierto hoyo en el que se encuentra por consumir lo que sea, ya sea, no sé, alcohol, café, partiendo de la idea de que todo puede llegar a ser adictivo. A lo mejor alguien que sí quiere salir de cierta manera de vivir, de consumir, de hacer, pero las cuestiones químicas también intervienen, ¿no? Porque hay Sí. ciertos placeres que el cerebro no puede ignorar y ahí están. Entonces, ¿consideras tú desde tu punto de vista quizás, o no sé si te fundamentes en algo, consideras que también tiene que ver mucho lo que uno quiere o no quiere? Sí, tienes que hacer un balance muy, muy grande de lo que realmente quieres. ¿Pero porque- crees que así funciona con todos? Sí, porque O sea está que comprobado. Quien no quiere salir no sale. Sí, porque deja ganar el estrés que produce el dejar esta actividad o esta sustancia ante él. Porque está comprobado que lo que sucede en el cerebro cuando dejas una sustancia es exactamente lo mismo que sucede cuando pierdes a una persona Una querida. ruptura amorosa. Ajá, tienes que decirle adiós para siempre. Así que es muy estresante, pero eso no significa que sea imposible. Y puede causar hasta dolor físico, ¿sí me entiendes? Incluso también consumir una droga que no quieras. Por ejemplo, si alguien le echa alguna pinga a tu bebida, bendito sean, pero tú no quieres, eso incluso te puede causar convulsiones porque tu cuerpo está luchando contra eso. No entiende qué está pasando. Ajá, y es lo mismo al dejarlo, pues. Sí, es un estado emocional, pues, se puede decir. Fíjate, hace varios días yo nunca había entrado a un temazcal. Entré a un temazcal y me gustó un chingo, ¿no? Me gustó mucho. Estuve ahí, la verdad, hubo un punto en el que estuve una hora dentro de ahí del temazcal sin salir. Creo que tengo entendido que hay unos temazcales que
sí te permiten salir. Esta era mi primera vez y pues sin permitirme salir, ¿no? Estaba el temazcal lleno de gente, todo a mi alrededor. Y pues empezaron ahí a poner piedras, empezaron a salir, no sé, el humo, estaba yo en oscuridad. Y yo, bueno, lo que yo sentía en cierto punto era una desesperación muy, muy cabrona. Yo soy algo desesperado para ciertas cosas. Eso es lo que llaman un mal trip. Y yo lo que quería era levantarme y correr a la chingada sin importar dónde estuviera. Pasar por encima de quien necesitara pasar, pero yo quería llegar a la puerta y a la verga, ¿no? A la chingada todo. Entonces hubo un punto en el que entendí cómo funcionaba el temazcal y me concentré. Estuve así como muy en mi rollo mental de cómo funcionaba y tratar de meditar y según yo lo logré algunas cosas. Bueno, eso es un poco parte, ¿no? Platicando con una amiga, me dijo que un amigo de ella estaba en una cuestión de drogas bastante fuerte. Fue al mismo temazcal que yo fui. Sintió tanta desesperación que me dijo que fue comparado a cuando no lograba consumir. No sé realmente qué drogas utilizaba, pero que lo podía comparar a la desesperación cuando no podía consumir. Entonces, mientras estaba dentro del temazcal, que pensó, si puedo sobrevivir al temazcal, puedo sobrevivir a lo que sea. Puedo sobrevivir a la cuestión de ya no consumir. Saliendo del temazcal, a lo mejor en su rollo conectando la cuestión, yo lo guío hacia la cuestión espiritual. A lo mejor el cabrón guiándolo hacia todo eso. Saliendo de ahí, ya nunca volvió a consumir nada, porque dijo, si ya superé esto y siento lo mismo, puedo volver a superar lo que sea. La cuestión emotiva, como tú dices, las emociones, los sentimientos que se cruzan en tu cerebro. Claro que algunos tenemos el cerebro más jodido que otros. Y sí, he sabido también que es comparado con un dolor físico. A pesar de que no existe, el mismo cerebro, cuando no existe el consumo de ciertas cosas, queriendo más de lo que antes. Ese placer, la mente juega un papel importante, entonces. Ajá, pues todo esto que estamos diciendo yo creo que por fin como que empieza a definir un poco lo que es una adicción, pues. Pero pues en realidad sí es algo complicado, que no puedes decir nada más, es esto y ya. Es Sí. que la persona está actuando así y ya. O sea, es igual de complejo que cualquier otra condición psicológica, pues. Sí, digamos que pueden existir como conceptos técnicos dentro de la cuestión psicológica o la psicología, la psiquiatría, la medicina, todo esto. Para esto hubo un estudio, ¿no? O sea, hay cierta comparación para llegar a entender un concepto, porque de eso se trata la cuestión metodológica y todo eso. Pero sí llegamos a entender que existe ciertos patrones de conductas, de predisposición, de entendimiento para acercarte a ciertas cosas, en este caso las drogas, o alejarte de ellas, ¿no? ¿Qué drogas crees que son las más cabronas y que considerarías tú que no te acercarías ni siquiera a consumirlas porque te dan un poco de... Pues creo que, pues como había mencionado antes, sí hay drogas buenas, sí hay drogas malas, es decir, drogas recreacionales sí las hay y hay las que no son recreacionales, por más que quieras. Al igual que también hay unas que son altamente adictivas y hay las que no son para nada adictivas. Pues yo las que nunca tocaría son las que no son recreativas, las que no pueden ser recreativas. Por ejemplo, bueno, no creo. Obviamente el cristal no es recreativo. Fue creado por los nazis para dárselo a los soldados. Por eso no es que hayan tenido batallas así muy gloriosas y la chingada. Simplemente estaban bien cricos los vatos y les valía verga si estaban conduciendo de noche o de día. Incluso te quita la empatía, o sea, puedes hacerle daño a alguien y ni cuenta te das hasta que se te quita el efecto. Las derivadas del opio no deben de ser utilizadas por la gente. ¿Por qué? Porque nadie tiene el control de esa sustancia. Cuando uno siente placer, su cerebro está produciendo morfina. Entonces, si te das morfina, entonces ya necesitas a tu cerebro. Entonces es por eso la droga más adictiva del mundo. El opio. Sí, incluso más que el cristal, pues. Y también es la única que te puede matar, aparte del alcohol, si la dejas de consumir. De ¿Por qué? chingadazo. ¿Qué podrá pasar en el cuerpo? Pues imagínate, te vuelves completamente suicida. Tu cuerpo ya no genera nada que te dé placer, ya te acabaste todas tus reservas de morfina. O sea, te lleva como al extremo del éxtasis. Ajá, Y ya luego te los cualquier quitan. cosa que consumas o pruebes, lo que sea, hagas, no te va a dar satisfacción. Sí, yo incluso cuando estaba morro me dieron codeína y oxicodeína para cuando me fracturé el brazo. Y fue la primera vez que sentí una adicción tan fuerte. ¿A qué edad fue esto? Como a los 18. O sea, anterior a esto ya habías consumido alguna droga. Pues lo normal, marihuana, Lo que cualquier chavito consume. cocaína, sí.
Alcohol. Es más, el alcohol yo creo que tardó un poco más porque pues como eso sí Porque está es más malo, regulado. ¿no? Ah, ok. ¿Está más regulado el alcohol que otras drogas? Sí, incluso es más fácil fumar tabaco desde, ¿qué? Desde la edad que quieras que cualquier Sí. otra droga. Pero bueno, el alcohol sí está regulado. Y bueno, estos otros, los opiáceos, no, son de cuidado. Porque se han utilizado desde la antigüedad, pero nunca habían sido, la parte de la prohibición lo que hace es eso, porque antes no era prohibido, incluso yo creo que hasta en nuestra familia la gente tenía amapolas en sus jardines y luego los tuvieron que cortar porque la raza se empezaba a dar chiva con esas chingaderas, pero todo empezó con la prohibición, entonces, sí, son de cuidado. ¿Y qué otra? De ahí en fuera, pues simplemente hay que cuidar, consumir lo que uno sepa. Fíjate, en esto que mencionas en relación al opio, no sé si voy a mentir en relación a las fechas, pero según yo, por el año de entre los años 1700, 1800, estuvo la guerra del opio con Inglaterra y China. Le vendía opio a China y China pues lo consumía. Llega un emperador a China y dice que le dejen de vender a China, que porque los está poniendo bien pendejos. Y pues el país necesita producción, necesita gente activa, no, todo esto. Entonces le manda una carta China a Inglaterra, a la reina de Inglaterra o el rey, no recuerdo, diciéndole que le deje de mandar opio para vender. Supuestamente no llega la carta, llega el opio. China lo que hace es, el gobierno chino, lo que hace es quemar las cajas de opio y esto pues desata un desmadre, no una guerra. Entonces llegamos a entender que el opio es bastante fuerte, ¿no? Es muy, muy peligroso. Incluso, pues sí, pues ve, las guerras que se han librado, yo creo que desde aquel entonces hasta ahora tienen que ver con eso, la de Vietnam, ¿La de Vietnam? ¿Cómo? ¿Por qué? pues estaba en el Triángulo Dorado, que antes estaba ahí, sí, el Triángulo Dorado es, los países asiáticos y de Medio Oriente que producen opio, e incluso hoy en día, pues, ¿por qué chingados quiere seguir Estados Unidos ahí, en Afganistán, en Irak y todo eso? Porque son países productores de opio. Nosotros también producimos opio y hay una guerra en nuestro país. Afganistán produce también mucha marihuana, ¿no? Sí, bueno, pero esos países, para que veas, lo consumen culturalmente, para ellos no es un problema. ¿Tienes tú algún dato que pueda como corroborar esa información en relación a si un país consume mucha droga, llega a representar un problema o no es nada, o sigue igual, o cómo? Pues un dato, O cierta información relacionada a esa a lo mejor, ¿no? pues histórica, no que pueda decir, no que pueda citar a alguien ahorita en este mismo momento, pero históricamente, sabemos que el opio, por ejemplo, fue consumido desde la antigüedad, es una de las plantas medicinales más antiguas. Tenemos evidencia desde los romanos hasta los tiempos actuales. La cocaína tenemos, incluso actualmente se sigue consumiendo como de la misma forma ritual que antes y no ha causado ningún problema. Pero la cocaína. La hoja de la coca, pues, no la cocaína ok, pura, ok, obviamente. sí. Pero bueno, da el mismo efecto, ¿no? O sea, tragar un chingo de hojas de coca. La marihuana también, de hecho, es una de las que se han consumido desde la antigüedad. Y, por ejemplo, la historia extraña es que, por alguna razón, en Holanda, que es donde empezó, yo creo que todo este movimiento para legalizarla, se consumía porque se cultivaba la marihuana para hacer cuerdas, ropa, casas, lo que sea. En México también se hacía eso, ¿no? Se hacía ropa de marihuana, ¿no? La verdad es que no sé por qué aquí se consumía tanto, yo creo que nada más por prietos. Pero aquí también, desde que la trajeron los esclavos africanos y de otros lados, fue muy popular. Y pues yo creo que simplemente por el efecto relajante, o sea, no tiene nada malo de que sea un efecto relajante. Eso es lo que yo creo que le molesta a las farmacéuticas, que de esta forma la gente puede consumir, relajarse, no es tan eufórico como el alcohol ni siquiera, es más sano, no te chinga los riñones como las pastillas, no te chinga tanto el coco como otras, no es adictiva, así que yo creo que ese es el punto pues de todo eso. ¿Crees que tiene que ver que digamos actualmente todo necesita ser más rápido, con cierta urgencia, con cierta necesidad de urgencia, a que también ciertos países estén en contra de este tipo de plantas que te relajan? Y porque cuando estás relajado, ves las cosas con claridad, cuando estás relajado, puedes dormir mejor, cuando estás relajado, de alguna manera tu modo de vida puede mejorar. Contrario a que si andas estresado, andas en chinga, lo que sea. Si andas a lo mejor estresado,
no ves las cosas con claridad, te esclavizas, te ciegas, no puedes dormir, te genera enfermedades. ¿Crees que tenga que ver con el tipo de vida que necesitamos, supuestamente, llevar el día de hoy? Claro que sí. De hecho, ahorita que me haces pensar en eso, yo tengo un conflicto con los cafeínos. La gente que toma mucho café, ¿tampoco no tienen como que una cierta personalidad como que muy... ¿Estresante? estresante para las demás personas? Para ellos es beneficioso, pues, o sea, ellos trabajan muy bien, muy rápido, andan en chinga. De manera eficiente. De manera eficiente, ajá, de forma, hablando como de una empresa, ¿no? Ajá. Pero socialmente realmente molesta, ¿no? Esta raza que cree que todo el tiempo es puro trabajo y es deshumanizante y es así como que simplemente les da una satisfacción pues a estas personas, pero al resto como que se los quita, ¿no? Y sí, yo creo que sí tiene que ver con eso, porque eso funciona muy bien para... Incluso yo creo que les caería al chingadazo a cualquier empresa que todo el mundo dejara el pisto y nomás tomara café. ¿Por qué? Pues por eso, por la forma en la que trabajan, ¿no? O incluso si fumaran crico, yo creo que hasta les iría mejor porque hasta sin paga, ¿no? Fíjate, hasta sin paga. Bueno, yo trabajé en un hotel con un cabrón que andaba foco, que tenía 3 días sin dormir y el güey andaba bien activo, bien acá. Pero bueno, también trabajé, yo era coordinador ahí de un proyecto, bueno, estaba a mi cargo algunas personas. Desgraciadamente llegué a analizar cierta situación y 3 con los que trabajaba eran marihuanos y no tenían sentido de urgencia y hacían las cosas bien relax y a mí me desesperaba mucho porque las cosas eran para ayer. Era como, no, cabrón, échale porque es para ayer, tienes que hacerlo ya. Y ellos tenían un sentido, una visión de lo que estaban haciendo, como que iban bien y que yo no me estresara, pero yo sí me estresaba porque mis jefes me presionaban, ¿no? De alguna manera hacían bien su chamba, pero no tan rápido como los demás. Bueno, mencionaste, creo, algo yo no identificaba. Mencionaste que los esclavos africanos son los que lo trajeron para acá. Si estamos hablando entonces de esclavos africanos, estamos hablando de la conquista española. Sí, muchos hippies creen que la marihuana se cultivó aquí desde que Pachamama, ¿sabe cómo chingados le dicen? Pero no, nosotros detrás de las migraciones dejamos a la marihuana y aquí nos quedamos con la pura cois y otras plantas, pero la marihuana se reintrodujo al continente con los africanos porque, bueno, aunque los europeos también la consumían en aquel entonces, era un tabú ya para ellos, ¿no? Antes de que llegaran los africanos acá a territorio mexicano, o bueno, lo que hoy se conoce como territorio mexicano, que en su momento fue a lo mejor la Nueva España, ¿tienes conocimiento de qué se consumía? Porque tengo entendido que se consumía cacao, ¿no? ¿O estoy confundido? Incluso sí, el cacao tendría que verse, el tabaco fue consumido aquí desde el principio, desde que se encontró. ¿Pero alguna droga en ese momento? Pues muchas. ¿Cómo cuál? Ayahuasca. ¿Qué es eso? Una mezcla de raíces, incluso se puede sacar de los sapos. Es DMT, es la molécula que uno produce cuando sueña. También se consumía el tabaco, a más no poder, que luego se popularizó en Europa. También se consumía pues la cocaína, bueno, la hoja de la coca, peyote, otros derivados del DMT sacados de animales. Se consumían las glándulas adrenales de los animales. Algo me llamó la atención. Mencionaste una sustancia del DMT que se genera mientras sueñas. ¿Eso cómo es? Me interesa. ¿Estás despierto, digamos, pero sientes que sueñas o cómo es eso? Pues sí, a mi experiencia sí. ¿Y de dónde se saca eso? Todas las cosas lo producen, de hecho. De hecho, es por eso que es tan difícil ilegalizarla. Sí, todo, tú la produces. Sí, pero los radioverga escuchas la producen cuando se duermen. Pero por ejemplo, como ahorita que quizás ya estén dormidos. Pero ¿cómo saco de una planta, de lo que sea, DMT? Bueno, hay procesos más fáciles y unos más difíciles. El más fácil es agarrarte un cepillo, le exprimes las glándulas y... Algo que hiciste en el Mexican Gorgon. De regreso, sí. Y eso se puede fumar y ya. Y es un efecto muy rápido, es lo extraño, que no dura mucho, pero sientes que estás en otro mundo, sientes que si se te murió un pariente, vuelves a hablar con él y no sé, te hace sentir bien en general. También otra cosa que se consumía eran los hongos.
Y eso es a nivel mundial, eso es sin excepción. Y pues total, sí, no sé, las drogas nos han acompañado Desde siempre. desde siempre. Antes que fuéramos humanos incluso. En la Desde que búsqueda- éramos changos prietos a la verga. Sí, de hecho hay animales, ¿no? Que todavía se drogan, ¿no? Sí, Buscan incluso en ciertas- los renos en Noruega y en todos esos países tragan hongos y los buscan con cierta satisfacción. Sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿será imposible entonces funcionar sin drogas? Porque partimos de la idea de que una droga es algo que te hace tener una perspectiva o te da cierto cambio, digamos, en tu organismo. ¿Será imposible? Sí, es imposible y es inhumano el quitar las drogas porque, por ejemplo, se supone que la medicina moderna surgió de la herbolaria, que surgió de observar a los animales, de cómo ellos se curaban, ¿no? O sea, digo, no sé si tengas perros tú o no. Sí. Tengo un perro. Muy bonito, sí lo recuerdo. Y los perros cuando están enfermos comen pasto, ¿no? Sí. Se automedican, se puede decir. Pues sí, todos los animales lo hacen. Incluso las plantas también buscan de repente químicos en el suelo, o sea que creo que es algo inherente. Es un poco hipócrita considerar que las drogas son malas y sin embargo estamos consumiendo constantemente drogas. Solamente que algunos tienen fijación por algunas y otros tienen fijación por otras. Más que nada la cuestión de la prohibición, porque de que consumimos drogas todos los días, pero unas están clasificadas malamente como las causantes de la violencia. Y Tal vez es para justificar, ¿no? De alguna manera. pues sí, porque de cualquier manera cuando uno se enferma, pues ¿qué es lo que hace? Tienes que consumir drogas, ¿no? Sí. Bueno, algo que ya todo el mundo sabe, la prohibición entonces genera lana, la prohibición genera tabús, genera ganancias, genera satisfacciones también la prohibición. No es lo mismo a que me prohíban tener sexo en cierto lugar, a que me dejen tener sexo en cierto lugar. Y eso Sí, también está esa parte. también libera ciertas endorfinas, ¿no? A lo Sí. mejor, bueno, yo platicando hace varios días con una mujer policía, me dijo que quizás no es el robo como tal de cierta cosa, es la satisfacción que el robo da y puede llegar a ser una adicción que es la considerada, por ejemplo, la cleptomanía, ¿no? Así para que veas, sí, eso es algo muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, no es la moto itálica roja tuneada que se está robando la satisfacción que le da, que es moreno, ¿no? Ajá, sí tiene que ser. La satisfacción que le da robarla, porque la moto a lo mejor la agarra y la avienta a la chingada. No, la vende en partes a la verga. O bueno, en el mejor de los casos saca ganancia, en otros se la queda y en otros simplemente se la roba y la avienta por ahí. Y no es directamente a veces el robo, sino la emoción, las endorfinas, todo esto, lo que genera su cuerpo para, no sé, hacerle saber y entender que está chido hacerlo, que le gusta, que está bonito, ¿no? Sí, pues eso es un fetiche, ¿no? Que uno también, dependiendo de qué tan bueno o malo esté tu coco, pues ya te lo generas. Que bueno, también. entrando bueno y malo, entramos también en un pedo subjetivo y todo ese rollo, ¿no? Sí, Pedos morales, tampoco éticos. puedes, sí, es lo difícil, no puedes decir que nada es bueno ni nada es malo, las cosas nada más son como son. Como es de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Bien, no sé si tocamos algunos puntos importantes, según yo, a lo mejor estamos divagando por el alcohol que estamos consumiendo, O drogas. o drogas, drogas. Entonces, no sé si quisieras abordar otro punto, que claro que hay mucho, demasiado que decir, es posible que exista otra parte de esta, ¿cómo se llama? De este podcast, pero no sé si quieras agregar algo. Pues sí quisiera. Nada más, como un último comentario, quisiera decirle a todo el mundo que se quite todas sus convicciones. Las convicciones son cárceles y no van a conocer de algo a menos que lo experimenten. O sea, no hay verdad más que la empiria. Así que no escuchen a nadie. Ustedes prueben todas las drogas que puedan y vean los resultados. Y quédense con lo que les gusta, quiten lo que no les gusta y solamente sean responsables con su cuerpo y ya. Bien, mi siguiente comentario a lo mejor es muy ñoño, pero yo alguna vez leí en un libro de Fernando Sabater que en resumen yo lo diría de esta manera: que hagas lo que quieras con tu cuerpo, pero no dañes a los demás. Que tengas ciertos límites de respeto, ¿no? Cuando la felicidad interrumpe la de otro es cuando quizás te tienes que detener. Entonces la invitación es a ser un poco más abiertos, a no juzgar, a entender y sobre todo experimentar. No sé si tengas algo más que agregar. Sí, disfruten todo el mundo, no se queden con las ganas y sigan escuchando a Radio Verga. Sean felices. Bien. Radio Verga.